Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Rincón. En este caso vengo a compartirles el modelo predictivo del punto 5 del informe de laboratorio de simulación de crecimiento e inactivación de microorganismos. En este caso, por ejemplo, tenemos el Staphylococcus aureus, que en una fase inicial de los parámetros del límite inferior tenemos que él se inactiva totalmente. En esta inactivación, este microorganismo se presenta así, dado que en las condiciones de forma de control se basa, pues, en este caso, en una barrera, un método de conservación de alimentos que combina un factor que impide el crecimiento del microorganismo. Por eso, entonces, en este caso, en esta fase, el microorganismo se ve que no tiene ninguna otra fase exponencial, ni fase de crecimiento, muerte. Visualizamos también en este microorganismo que en la fase logarítmica, cuando sus parámetros son intercambiados, en esta fase logarítmica tenemos en este caso que los parámetros están en el límite superior, es decir, que la temperatura del pH y también el agua también cambia a parámetros totalmente en el límite superior, es decir, que están cambiados en 30, el pH está en 7.20, el agua está en 1. Entonces tenemos que en esta fase el microorganismo sí tiene un crecimiento, dado que el crecimiento de este microorganismo es a temperatura de 30 grados centígrados, y en un pH 7.1, una actividad de 1, lo que significa un ambiente totalmente favorable sin ningún estrés. ¿Qué encontramos en este escenario? Que no existe ningún tipo de control. ¿Qué tipo de control podríamos establecer aquí? Un tipo de control de temperatura, como lo veíamos en la gráfica anterior. Es importante también señalar que en este microorganismo hay una fase donde están todos los niveles intermedios. En esta fase de niveles intermedios tenemos en esta interpretación del modelo predictivo que este microorganismo sigue creciendo, aún así de manera menos proporcional. Es decir, que a una temperatura de 18.30 el microorganismo se adapta, pero su fase de crecimiento es mucho más lenta. Esto quiere decir que para evitar que este crecimiento se observe en este escenario, la medida más importante y efectiva es aplicar un control estricto de la temperatura. Y el problema principal en esta clase es que la barrera de pH o la actividad del agua, sino la temperatura, que es la que debemos controlar a una temperatura baja, es decir, a la temperatura inicial que nosotros teníamos en este caso con el microorganismo que estaba en fase de muerte, que estaba la temperatura a 10 grados centígrados. Recordando entonces como tal que este microorganismo también en la fase de crecimiento, donde se ajusta la temperatura a nivel bajo, independientemente de que el pH o el índice de agua que puede absorber este microorganismo está en condiciones medias, tenemos en cuenta en este caso que la temperatura y evita que este microorganismo crezca y esté siempre en una fase inicial. Entonces, en esta fase inicial es importante entender que el microorganismo tiende a tener una fase de adaptación prolongada que abarca todo el periodo analizado, que en este caso teníamos un periodo analizado para todas de 60. Igualmente los otros microorganismos que tenemos acá, que tengo acá, como el Bacillus cereus, también se comporta similarmente en esta fase de crecimiento, en una fase logarítmica, y también se comporta en estas fases tardías cuando la temperatura y el pH cambian. ¿Qué es lo más importante de estas fases? Que la temperatura es el mayor control, que se basa como una barrera. Las condiciones, aunque están acá, es importante tener en cuenta que la adaptación prolongada de estos microorganismos son estructuralmente a base de ¿qué? De su temperaturas mínimas. En este caso, el microorganismo del Bacillus cereus tendríamos que tener, para que él esté en una fase de latencia, en esta fase de latencia, tendríamos que tener una temperatura, recordando acá, tendríamos que tener una temperatura de 1 grado centígrado. Entonces, dentro de esta temperatura también tenemos otros microorganismos que vemos acá más abajo, como el pseudoma, que también se comporta igual a una temperatura de 0 grados centígrados, cambia, pero las constantes, o sea, las variables siguen comportándose de manera igual para el comportamiento de estos mismos microorganismos. Es importante tener en cuenta que como barrera principal tenemos que la temperatura es quien hace que sea el factor principal de mantener el producto, que representa un claro ejemplo de refrigeración, que es una bacteria que es capaz de desarrollarse en ambientes fríos y el frío no la elimina. Por eso, en este caso, debemos aplicar una temperatura más baja a 0 grados centígrados. Entonces, también tenemos igual en esta fase de ajustar todos los parámetros al intervalo de la temperatura, tenemos que este microorganismo, aunque la temperatura se bajó, también sigue comportándose de manera igual que los anteriores microorganismos. Entonces vemos que dentro de esta interpretación que tenemos en este conjunto, como una conclusión final, es importante tener en cuenta dentro de estas conclusiones finales de los microorganismos que
los resultados muestran un crecimiento o una inactivación microbiana. Depende del pH, la temperatura y la actividad del agua, y que estas variables interactúan de forma cuantitativa, pero es importante que entender que el factor principal que hace que estos estén inactivos es la temperatura, una temperatura baja, dependiendo de cada microorganismo.